Hoy tenemos aquí a Toni Casado, director de Hiponuba, Delegación de Recoletos Consultores, que va a charlar con nosotros un rato sobre su delegación y su carrera profesional estos 5 años que lleva formando parte de la familia Recoletos. Así que, Toni, muchas gracias por venir. Bueno, en primer lugar, me gustaría que nos contaras cómo ha evolucionado tu delegación, que nos indicases pues 2 o 3 hitos de estos últimos 5 años. Vale, bueno, casi todos me conocéis los que vais a ver esta entrevista o este foro, que esta da como incluso para ser un foro formativo mucho más amplio en un futuro, y os explico un poco mi integración desde hace 5 años en el Grupo Recoletos. Tengo una trayectoria muy amplia en el sector asegurador porque ya son 36 años en el sector, 22 de ellos en el mundo asegurador en entidades aseguradoras, y en los cuales he tenido 2 etapas con posterioridad, una como llanero solitario en una correduría independiente propia y otro desde hace 5 años en el Grupo Recoletos, en Recoletos Broker y en Spasei, y en la cual, si estamos aquí manteniendo esta entrevista, evidentemente es porque ambas partes, tanto Recoletos como Hiponuba, hemos conseguido añadirnos unos valores importantes, propuestas de valor, que nos ha dado una rentabilidad, un crecimiento y una estabilidad a ambas partes. En cuanto a la pregunta que me hacías de los hitos, de 2 o 3 hitos que podamos poner encima de la mesa en estos 5 años, yo creo que los 2 hitos más importantes que han marcado mi permanencia o mi desarrollo dentro del Recoletos Broker ha sido el cambio de mentalidad, de cómo la mentalidad que yo tenía al entrar dentro del Grupo Recoletos. En esto ha influido de manera eficiente y persistente nuestro querido amigo Esteban Sembellín. Y en segundo lugar, en la transformación de la mentalidad de vender pólizas a la mentalidad de ser consultor y autoridad en el sector asegurador y transformarlo esto en una propuesta de valor. Esto yo creo que ha sido el principal hito durante estos 5 años, el cambio de esta mentalidad, a pesar de que cualquier persona profesional, sobre todo los que llegan poco tiempo en este sector, deben de tener unos perfiles que deben mantener, como es su actitud mental positiva, como si es su pasión, como es su formación, sobre la ampliación de las competencias y la adquisición de su expertise profesional y transformarlo en una propuesta de valor. Yo creo que estos hitos son los que han marcado mi cambio de trayectoria y que ha hecho que mi delegación se consolide y se vaya creciendo con un crecimiento estable y rentable, porque no hemos querido hacer un crecimiento por crecer, sino un crecimiento con rentabilidad. Y esto ha hecho que nos centremos en, como veremos o explicaré un poco más adelante, en determinados nichos de mercado. ¿Vale? Con esto yo creo que más o menos, de manera sintética y sinótica, he respondido a tu pregunta. Sí, ¿Vale, Laura? Y cuéntanos, por favor, un caso de éxito con impacto medible para cliente y para tu delegación, que recuerdes. Un caso de éxito medible para nuestros clientes es el acompañamiento. Yo creo que el acompañamiento es algo que nos diferencia o que diferencia algunas corredurías y algunas delegaciones de otras. Esto se mide cuantitativamente, efectivamente, en rentabilidad y en estabilidad de la cartera. Yo creo que el caso más medible que nosotros tenemos es a través de una administración de fincas donde tenían unos graves problemas y unos costes muy elevados de atención al siniestro con personal propio, y donde hemos conseguido sustituir esos problemas por satisfacción para sus comunidades. Ello ha hecho que, viendo a la administración como cliente nuestro, no al cliente finalista, sino a la propia administración, darle una estabilidad en el mundo del mantenimiento de su propio negocio. Y hemos crecido conjuntamente con ellos. Ellos van creciendo en su facturación con nuevas comunidades y nosotros nos vamos introduciendo con ellos. Eso ha sido medible y se puede medir sobre todo en la retención de la cartera, porque la caída de cartera en los ramos del mundo asegurador, principalmente en el ramo de autos y de hogar, que estamos en un momento absolutamente anárquico,
donde nosotros no podemos controlar a las entidades aseguradoras. Más adelante os podré hablar un poco de la filosofía estoica. Nosotros nos centramos en aquello que podemos controlar, no en aquello que no está en nuestra mano el controlarlo, como pueden ser las actividades macroeconómicas, las situaciones regulatorias legales, como puede ser el tema de las entidades aseguradoras y su comportamiento, y nos centramos en aquello que nosotros podemos controlar, que es nuestra propuesta de valor para los clientes finales y para nuestros colaboradores. Y este es un caso medible, no quiero dar nombres y apellidos en esta entrevista, entre otras cosas por la protección de datos y porque lo mismo a estos señores no les parece correcto que salgan en una entrevista que se pueda publicar, pero esto es un caso medible. Tenemos muchos casos medibles con empresas o con industrias del sector de las pinturas, industriales y demás, donde a través de nuestro expertise profesional, principalmente con análisis de riesgos, hemos conseguido analizar verdaderamente los riesgos y el impacto que puede tener esta auditoría de riesgos en la propia existencia de su negocio, ¿vale? Y al igual que este acompañamiento que nos comentas, ¿qué otras acciones crees que han consolidado la reputación de Hiponuba? Principalmente la rigurosidad. La rigurosidad técnica y la humanidad y la empatía. Algo muy importante que se está perdiendo en el mundo de los negocios y que nosotros seguimos manteniendo. Ponernos en el lugar del cliente, ver sus necesidades, su angustia y su desesperación cuando ocurre un hecho que no estaba previsto, que era el siniestro. Esto es lo que nos hace diferentes con respecto a los demás, principalmente el acompañamiento en las peores épocas donde el producto realmente se valora, porque a la hora de pagar el precio no hay nada. Cuando valoramos nuestro sector es a la hora cuando se produce el hecho causante del siniestro, ¿vale? ¿Y cómo es tu equipo hoy en día y qué mejoras has implantado desde que comenzó Hiponuba? Bueno, mi equipo tenemos dos partes. Un equipo que ya proviene conmigo de hace muchos años, por lo tanto tenemos una filosofía de empresa. No nos olvidemos que en una empresa normalmente el CEO o el líder, hablando de líder no como jefe que controla, sino como jefe que motiva, que es la principal diferencia que hay entre un jefe y un líder. Nosotros también intentamos ser o intento ser líder de mi equipo. Líder de mi equipo quiere decir que tenemos que tenerlo motivado, que tenemos que tenerlo formado, que le tenemos que dar herramientas y se tiene que sentir que está considerado y que su puesto de trabajo es estable y que hay pocas rotaciones. Nosotros no tenemos rotaciones. Desde hace muchísimos años, incluso cuando he estado de director en entidades aseguradoras, he intentado no dejar heridos en las vías. Evidentemente, si una persona es incompetente, eso lo detectamos o lo detecto en un mes y medio, lo tengo detectado. Pero si una persona es competente, intentamos atraer talento, intentamos mantenerlo con nosotros. Mi equipo está formado, es competente y sobre todo tiene una actitud mental positiva y es leal, absolutamente leal. No se nos van a ir o no se van a ir de la empresa por 500 euros, 1000 euros o 1500 euros, porque yo a ellos también les doy una propuesta de valor, que es la empatía y la humanidad. Y en estos 5 años, ¿cómo te ha ayudado Recoletos Consultores? ¿Qué papel ha tenido en tu delegación, en el desarrollo de Hiponuba? Muy bien, Laura, pues como te decía anteriormente, el cambio más significativo ha sido a nivel mental. El cambio de mentalidad, de cambiar una forma de pensar y de actuar como vendedor de pólizas a una forma de pensar de consultor de riesgos. Y adquirir la suficiente rigurosidad para presentarnos como consultores de riesgos para captar cuentas de clientes y mantenerlos y marcarles la diferencia a propuesta de valor. Independientemente de esto, que yo creo que para mí personalmente, claro, yo entré aquí con 22 años de experiencia, bueno, con 22 no, con 30 años de experiencia en el sector asegurador, ya eran muchos años, ¿no? Y además pasando por muchas entidades multinacionales aseguradoras y con muchos recursos económicos detrás. Ha sido, desde el punto de vista humano, una buena relación con todo el equipo de Recoletos Broker, principalmente porque es con lo que más me relaciono
con Esteban, con Pilar, incluso con José Luis Gil y con las chicas de Siniestros, que son una monada, a pesar que evidentemente, como riguroso y exigente que soy, pues exijo mucho, ¿no? Pero aparte, la plataforma digital, el CRM, Elena, que hay que ponerla en alto valor dentro de esta casa, siempre están disponibles. Evidentemente no siempre tenemos los mismos criterios porque no somos iguales. No hay dos personas ni dos filosofías iguales, pero la filosofía mía y la filosofía de Recoletos es muy pareja, porque nos basamos en la formación, en la competencia y en el incremento de formación. No creo que haya nadie en el sector asegurador, y me precio de conocerlo profundamente, que tenga los elementos de formación que tiene Recoletos Broker y Spasei, y la capacidad de hablar y de conversar con ellos si hay que modificar cosas. Es decir, las cosas no son inmodificables, como hay en algunas entidades aseguradoras o multinacionales, que los consejos de administración deciden y todos los demás pues cumplen y punto y pelota, y el que no esté de acuerdo tiene la puerta para salir. Puedo conversar, podemos cambiar cosas, podemos llegar a acuerdos, y tenemos una tecnología cada vez más desarrollada. Sí es cierto que aún nos falta algún tema para los cuadros de mandos, pero se está en ello, es decir, para que podamos con los KPI, que después hablaremos de los KPI, nos falta la parte final para poder desarrollar un buen cuadro de mandos. Pero yo creo que ha sido una situación y un éxito por parte de ambas partes en hacernos novios y matrimonio posteriormente. Yo creo que la continuidad en estos 5 años demuestran que este noviazgo se ha convertido en un matrimonio. Y por lo pronto feliz. Excelente. Ahora me gustaría que nos centráramos un poco más en ti y sobre todo en tu papel y tu rol como director de Hiponuba y los retos que eso conlleva. Así que, en primer lugar, cuéntanos en qué te has especializado y qué haces para mantenerte actualizado. Bien, mira, yo me he considerado desde siempre un estudiante vitalicio y creo que es un error aquellos que piensen que ya están lo suficientemente formados, porque estamos no ya en un mundo asegurador, sino en un mundo global, que lo único permanente que hay es el cambio. Estamos cambiando continuamente, cambian las regulaciones, cambian los sectores, cambian los nichos de mercado, cambian las generaciones que vienen con nuevas mentalidades, y evidentemente los antiguos, lamentablemente, hasta que ahora nos dicen que al que aguante 5 años va a poder vivir 500 años, vamos a ver si es cierto, pero la realidad es que hay que tener una adaptabilidad constante. Por lo tanto, si algo hay en mí, es que yo me adapto continuamente al cambio de los tiempos y a los cambios generacionales, siempre implementando la formación y las competencias en mi equipo y manteniéndolo motivado. Ese es uno de los factores del éxito, y el haber transformado las propuestas de valor en lo principal en todo nuestro entorno de los compañeros que trabajan conmigo en Hiponuba, incluso en grupos Recoletos. Y por lo tanto todos remamos en la misma dirección. Podemos tener diferencias de criterio, pero si se toma una decisión, aunque a veces son decisiones difíciles que hay que tomar, todos remamos en la misma dirección. Esa es la principal propuesta de valor que tiene mi gente y que tengo yo en este equipo. Y hablando de estos cambios generacionales y de estar actualizado, hoy en día que vivimos en una época tecnológica, ¿cómo usas la tecnología y manejas los datos? Bien, aquí es donde quería entrar. Yo tengo una red de colaboradores cada vez más seleccionada, y soy mucho más selectivo. Hay 2 formas de crecer en la red de colaboradores. Uno, atomizarla, y tengo 5.000 colaboradores con una producción de baja calidad, donde hago 500.000 pólizas al año y se caen 400.000, pero crezco 15.000. No es nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio es un modelo de resiliencia y de persistencia. ¿Y cómo utilizo la tecnología? Utilizo el CRM para analizar cada mes, tengo un control, y analizo las caídas de cartera, analizo la capacidad de retención del cliente, porque cada cliente que se me cae son 5 clientes nuevos. Por lo tanto, cuando todos tengamos el chip metido en nuestro cerebro
que hay que mantener la cartera, que la nueva producción nos sirve, porque hay que crecer con una producción selectiva, pero cada cliente que se nos va, y no solamente... El problema es que cuando entramos en la retención de cartera, tenemos que tener una propuesta de valor muy importante frente a ese cliente, que ahora hablaremos sobre el precio, si quieres, porque esa propuesta de valor va a ser la que le permite a ese cliente continuar con nosotros. Para eso tenemos que mantener empatía, rigurosidad y acompañamiento. Esos son los tres fundamentos que nos van a permitir retener la cartera, ¿vale? En un sector tan variable como es el de los seguros, ¿qué cambios normativos te han afectado últimamente y cómo te anticipas? A ver, los cambios normativos en el sector asegurador los llevamos sufriendo o disfrutando durante décadas. Es decir, desde que yo entré en el año 89 en el sector asegurador, la ley de contrato de seguros que de 1980 ha tenido pocas modificaciones, muy pocas modificaciones, alguna regulación. Han tenido más las entidades aseguradoras que los mediadores. Los mediadores tuvimos una gran modificación en el año 2006 con la ley de mediación de seguros y con la regulación de las figuras que intervienen en los contratos de seguros, que son los agentes exclusivos, los agentes vinculados, los corredores y corredurías de seguros y la banca de seguros. Esa fue la regulación que más afectó al sector de la mediación. Después, la siguiente modificación, que es de las que hay actuales, está en el área formativa. Es decir, todos los que trabajan con una correduría de seguros en un sector de mediación, incluso los agentes exclusivos, tienen que tener capacidades formativas mínimas, lectivas, demostrables, medibles y calificables para que puedan asesorar a los clientes, ¿vale? Por eso todas las delegaciones, en principio, estoy convencido de que sí, en Recoletos Broker, tienen estas capacidades formativas porque tienen que aportar los títulos. Eso no quiere decir que estén formados, porque los títulos se pueden obtener. Hay médicos que son médicos buenos porque han terminado el grado de medicina, o bueno, podríamos irnos a cualquier sector, ¿no? Pero yo creo que Recoletos tiene las herramientas técnicas y formativas suficientemente amplias, que están colgadas en nuestra plataforma digital, para que todos se puedan estar reciclando continuamente y adaptando. Esto es lo que nos ha afectado últimamente, la obligatoriedad de formación de toda la red de colaboradores y de los propios corredores, que también se tienen que estar formando continuamente, que las exigencias de formación anteriormente, cuando yo me hice corredor, eran 500 horas lectivas más el trabajo de fin de curso, de grado, de máster, como quieras llamarlo, y hoy la han bajado a 300 horas, que a mí me parece un grave error en las exigencias formativas de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Pero esa es la normativa legal que más nos ha afectado últimamente. Antes ha habido normativas legales para clarificar y distribuir. Pues volviendo ahora un poco otra vez a tu delegación y a tu propuesta de valor, ¿en qué se diferencia precisamente tu propuesta frente al precio? Vale, mira, la mejor definición que me viene ahora a la mente, quizá haya por ahí alguna mejor, que se ha hecho entre precio y valor, la hizo el financiero Warren Buffett, que supongo que es conocido por la mayoría de las personas. De hecho, tiene una entidad aseguradora incluso en España muy especializada en PYME y en responsabilidades civiles profesionales. El precio es lo que se paga y el valor es lo que se recibe. Por lo tanto, donde yo marco la gran diferencia es en nuestra propuesta de valor, en nuestra auditoría de riesgo, que está antes de vender. No voy con el propósito inicial de vender pólizas, sino de hacer una gestión y un análisis de los riesgos, de aquello que realmente necesita y que cumple las expectativas de empresas y de clientes. Pero principalmente nos focalizamos en empresas, en asociaciones y en clientes que son pues, grandes tenedores de seguros, ¿vale? Por lo tanto, precio, lo que cuesta el producto, y realmente nosotros nos diferenciamos y nos marcamos en las propuestas de valor. Esto es lo que va a hacer que si conseguimos que el cliente final vea la propuesta de valor, no se te va a ir por precio. Evidentemente, lo que no puede ser es que si uno vale 100.000, otro vale 50 euros, se va a ir. Pero si hay poca diferencia de precios en un mercado tan competitivo y tan
mediador como hay actualmente, donde todo el mundo está vendiendo seguros en el sector, cosa que no pasaba hace 25 o 20 años, no nos podemos marcar o no nos podemos quedar en el sector precios, porque esto nos llevará a no retener clientes. El cliente que viene por precio, se va por precio. No lo dudes, Laura. Yo he tenido una oficina a pie de calle y vendía 3.000 pólizas al año a pie de calle. Todos los que venían a esa oficina venían por precio y se iban por precio. Y no siempre podemos tener los más altos, los más rubios, los más guapos, con los ojos más azules. Eso no es así. Y por lo tanto tenemos que competir con ellos con propuestas de valor que marquen la diferencia sobre el precio. El precio es importante, sí, pero no es lo más importante, ¿vale? Pues precisamente, ¿cuáles son los KPIs que sigues y qué tal te funcionan para mantener esta propuesta de valor? Vale. Los KPI que yo personalmente y bajo mis criterios analizo es el coste de adquisición de clientes. Es un KPI muy importante. Tenemos que saber qué nos cuesta la adquisición de ese cliente en campañas de marketing, en dedicación de tiempo, en traslados, en visitas con ellos. Eso tiene un coste de adquisición, ¿vale? Muy importante. Entonces yo analizo los costes de adquisición de clientes y tengo un ratio sacado que la captación de un cliente vale X. Si está por debajo de ese X, no me interesa. Si no vienen negocios, por ejemplo, con los clientes monorramos de autos, y el ejemplo más claro y definitivo lo estamos sufriendo ahora mismo en nuestras propias carnes y a veces de manera trágica, porque perdemos clientes por algo que nosotros no podemos modificar. Hay una entidad aseguradora que en sus políticas que no podemos modificar, en su política de contratación o mejor de anulación de control de riesgo, ha decidido que un cliente monorramo de un solo producto que sea auto, si tiene un siniestro en un año, lo echa a la calle. Y lo están haciendo. Eso lo estamos sufriendo nosotros, pero no podemos modificar lo que hace la compañía de seguros si nos tenemos que adaptar. Por lo tanto, el primer KPI que yo tengo es el coste de adquisición de un cliente. Evidentemente, mientras que sea un cliente con más multiproductos, el valor de adquisición o el coste de adquisición de ese cliente es mucho menor. Por lo tanto, número 1, coste de adquisición de cliente. Segundo, porcentaje de retención de cartera. Analizar cuáles son los ramos o los productos donde hay más anulaciones. No hay duda, es el ramo de autos, es el ramo más infiel, porque normalmente los clientes vienen por precio, los que vienen solos, con un ramo, vienen por precio y se van por precio. Y estaba leyendo el otro día las estadísticas de ISEA, que es un instituto, yo no sé si tú lo conoces, pero es un instituto de estudios aseguradores de la patronal, en la cual las tasas de anulación o de renovación de las carteras en el ramo de autos, que hace años estaba en torno a un 15%, han pasado casi a un 30%. Esto quiere decir que las entidades aseguradoras cada 4 años han renovado su cartera. Brutal. El coste que tienen ese tipo de clientes, donde tienen una permanencia muy baja. Por lo tanto, lo segundo que analizo son la tasa de retención de esos clientes por producto. Entonces he comprobado las tasas de anulaciones y de ingresos, importantísimo, que después ese otro KPI que hago, rentabilidad por producto. Me está dejando ese producto y la tasa de retención que tengo, por ejemplo, en el ramo de comunidades de propietarios, en el ramo de salud, en el ramo de empresas, en el ramo de responsabilidad civil profesional, en el ramo de comunidades, donde la tasa de retención del cliente la tengo por encima del 90%. La tasa, es decir, por lo tanto tengo unas anulaciones por debajo del 10%. Y sé a ciencia cierta cuáles son los ramos donde tengo tasas de retención muy elevadas. Una tasa de retención que esté por encima del 80% es más que aceptable. Una tasa de retención de menos del 70% es brutal la caída de cartera, porque eso nos va a obligar a captar muchos más clientes y a tener muchos más costes de adquisición. Por lo tanto, te he dicho, primer KPI que tengo en cuenta, el coste de adquisición de cartera, el segundo, la retención de cartera, el tercero, la rentabilidad del producto y el cuarto, la siniestralidad.
Esos son los 4 principales KPI que yo tengo en cuenta a la hora de sacar las estadísticas y tomar decisiones estratégicas, no ya para el año siguiente, sino para el siguiente trimestre. Porque tenemos que tener organismos de control, o procesos de control, mejor dicho, de organismos, procesos de control, que nos permitan variar nuestra política de retención y ver por dónde estamos teniendo los problemas de la caída de cartera. ¿Vale? Muy bien, pues volviendo ahora un poco de nuevo a Iponuba, ¿qué alianzas con negocios compatibles te suelen funcionar mejor? Mira, las alianzas que nos están funcionando muy bien, esto ha sido a lo largo del tiempo, porque yo antes tenía la idea, como proveniente del sector asegurador, pero de la otra parte de la mesa como directivo de una entidad aseguradora, de varias entidades aseguradoras, era mientras más colaboradores tuviera, más atomizada estaba la red, mucho mejor. Ahora nos hemos focalizado en nichos de mercado que no sean rentables y que tengamos el mismo tipo de filosofía y la misma propuesta de valor, y que nosotros podamos hacerle una propuesta de valor. Por lo tanto, en productos nos basamos en comunidades de propietarios, en seguros de vida y riesgo, en seguros de salud y en seguros de empresa. Esos son nuestros 4 principales productos o nichos de mercado en los que nos focalizamos. Para captar esos productos o esos nichos de mercado, ¿qué tipo de colaboradores necesito? Colaboradores competentes, colaboradores formados, que vivan por el seguro y que vivan del seguro. Por lo tanto, nos estamos especializando en la captación de redes de administradores de fincas, muchísimo, ya se ha dado cuenta el sector y todo el sector está yendo para ellos, incluido Willis, que ha creado una línea específica. Willis es la primera multinacional de mediación a nivel mundial. Ha creado, fíjate si será importante al sector, que han creado un área solamente para ellos. Ahora me gustaría que echáramos un poco la vista al futuro, ya que hemos hablado de tu recorrido, y es qué retos ves en los próximos 24 meses y cómo los quieres abordar. Bien. Perdón. Los próximos 24 meses, que son los próximos 2 años, vamos a intensificar nuestra formación en tecnología, principalmente en la IA. Queremos tener un CRM mucho más desarrollado que nos permita, con un cuadro de mandos, tomar decisiones estratégicas con datos reales y que se vayan variando a medida que varían todos los datos. Y en segundo lugar, incrementando la formación en toda esta tecnología de la IA, que a pesar de que tendrá sus limitaciones, en 5 años o en 10 años, bueno, pues el que no maneje este tipo de tecnología puede estar muerto. Y el Big Data exactamente igual, es decir, vamos a tener que desarrollar mucho todo el tema del Big Data, que las entidades aseguradoras ya lo están desarrollando hace muchos años, pero todavía nosotros o el sector de la mediación no ha tomado conciencia de la importancia del Big Data y de los deseos de compra o de las necesidades de los clientes de las nuevas generaciones, que van principalmente por Big Data. No van a visitar, estos chicos y estas chicas no van a visitar oficinas ni nada, ¿vale? Y vamos a tener que tener mucha más presencia en redes sociales y en redes profesionales. Y nos vamos a basar en la captación de colegios profesionales y de asociaciones, para tener colaboradores con una amplia base de datos y con un fondo de comercio muy amplio, y donde tengamos una gran cantidad de conversión de los leads en ventas, ¿vale? Por encima del 50 al 60% de esos leads, convertirlos en ventas sería un éxito absoluto. Por último, me gustaría que le dieras un consejo a aquellos que estén en su segundo, tercer año, casi empezando en esto de la consultoría y la gestión de riesgos. Bueno, le voy a dar más, le voy a dar 3 o 4. El primer consejo que le voy a dar es que si empezaron en el sector hace ya 2 o 3 años, el primer año se tienen que centrar evidentemente en la captación de clientes, porque necesitan sobrevivir y por lo tanto su objetivo único va a ser captación de clientes. Ya en segundo o tercer año se tienen que transformar absolutamente su mentalidad y tienen que transformarse de vendedores de pólizas en propuestas de valor. Entonces tienen que empezar, que ellos lo que tienen que vender, si se tienen que presentar, son como consultores de riesgo. No solamente se tienen que presentar, tienen que ser consultores de riesgo, es decir, lo tienen que llevar en su ADN. No van a vender pólizas
van a ser una gestoría y un análisis de riesgos y por lo tanto se tienen que presentar con consultores riguroso, técnico y empático. Ese es el primer consejo, pasar de ser un vendedor de pólizas a ser un consultor de seguros. Segundo consejo, convertir su expertise profesional, a medida que lo han ido adquiriendo evidentemente, en una propuesta de valor para la captación de clientes y de colaboradores. ¿Por medio qué? Foros, cursos de formación, webinar con clientes y asociaciones, donde ellos expongan, por ejemplo, la importancia de la responsabilidad civil de una pyme y su impacto en un siniestro estratégico o en un siniestro de gran envergadura. Ese es el segundo consejo. Por lo tanto, primero, convertirse en vendedores de pólizas en consultores. Segundo, transformar su expertise profesional y trasladarlo en el contenido a los clientes y a los colaboradores a través de campañas de marketing, de foros, de webinars de formación. Es decir, que se vea su presencia. ¿Vale? El tercero es que tienen que ir acompañando a los clientes. Es decir, estamos en un sector, lamentablemente bajo mi criterio, donde las entidades aseguradoras se han convertido con estas fusiones y absorciones en macroempresas cada vez más globalizadas, donde las decisiones las toman los robots y las máquinas y se ha perdido el acompañamiento de las personas. Tenemos que ser empáticos, tenemos que estar principalmente cuando ocurre el siniestro y hay dificultades y tenemos que demostrar celeridad en los procesos, a pesar que las entidades aseguradoras son lentas, a veces terriblemente lentas. Y nosotros tenemos que acompañarlo y hacer que esos procesos, que a veces se alargan en demasía, incumpliendo la ley de contrato de seguro, que la cumplen sistemáticamente las entidades aseguradoras, los plazos que hay en la ley de contrato de seguros, ellos tienen que sentir nuestra cercanía. No hace falta tener una presencia física como una oficina. Hay muchas formas de que el cliente conecte con su mediador, con su consultor y que él vea que hay cercanía y que hay acompañamiento por parte del cliente. Y la cuarta es que sean estoicos. ¿Sabes lo que es la filosofía estoica? Bien, yo te lo voy a explicar en un segundo a todo el mundo. La filosofía estoica ya tiene 2000 años de existencia. Y es de un emperador que se llamaba Marco Aurelio y de Epicteto y viene del mundo de los romanos y del mundo latino, donde dice que lo principal que tiene que el ser humano es la resiliencia, resistencia no es igual, la resiliencia, que es la capacidad de centrarse en aquello que pueden modificar y anticiparse a aquello que no pueden modificar. Es decir, yo no puedo modificar cómo se va a comportar la economía, cómo se va a comportar una entidad aseguradora, cómo se va a comportar el mundo global, cómo se van a comportar las autoridades con los cambios regulatorios. Yo lo que puedo controlar y puedo modificar es mi capacidad de formación, mi capacidad de empatía, mi capacidad de acompañamiento, mi capacidad de formación, mi capacidad de tener competencias. Y entonces cualquier persona que coja una filosofía estoica tiene que trasladarla a su empresa y tiene que hacer que la empresa sea resiliente, que se adapte a los cambios continuos que hay y por medio de esa filosofía y con los 3 consejos anteriores que he dado, creo que pueden mantenerse y ser supervivientes en el mercado. ¿Vale? Bueno, si no quieres alguna cosa más y tal, a vuestra disposición. Pues muchas gracias por este agradable rato y por habernos compartido las claves del éxito en estos 5 años de Hiponuba. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a todos, y espero que dentro de 10 volvamos a hacer otra entrevista. ¿Vale? Bueno, hasta luego. Chao.